Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nuevamente compartiendo con ustedes un programa más de este espacio Solo el Amor Crea, ese amor magnífico que Dios nos da de tantas maneras, donde se manifiesta en tantos detalles de la vida cotidiana, pero en concreto en el misterio de la vida, de la familia y del amor entre unos y otros. Y en medio de todo ese amor también surge un amor especial del cual vamos a estar hablando hoy en el programa. Pero antes queremos también saludar a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible este programa para todos ustedes, y nuestra operadora técnica local acá en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Pues sí, queridos amigos, ese amor especial del que hoy queremos hablar, del cual surge la vida más vida, que es la vida espiritual. Es como el canal directo que hay entre el cielo y la tierra para nosotros los que estamos pasando esta vida mortal, y es el sacerdocio. Ese sacerdocio católico que tal vez ahora está viviendo uno de los momentos más críticos que se han visto en la historia, si bien ha habido momentos muy críticos dentro del sacerdocio, pero cómo surge también una esperanza y una actuación de compromiso por parte nuestra para apoyar a esos que nos dan la vida en abundancia, que son los sacerdotes. Para hablar sobre un movimiento muy particular que seguramente muchos de ustedes conocerán en sus países, dado que no es algo local, no es solamente de Argentina, sino que se ha expandido a muchos países. Es el movimiento sacerdotal mariano, del cual vamos a conocer un poquito hoy, qué objetivos tiene, cómo surge, qué bien está haciendo y cómo nosotros desde nuestras realidades también nos podemos unir a esta intención concreta que surge de este movimiento sacerdotal mariano. Para hablar de ello tenemos como invitado al señor Antonio Medrano, quien es el coordinador laico del movimiento sacerdotal mariano en Buenos Aires. Antonio, bienvenido a nuestro programa. Muchas y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y alguno dirá, pero ese acento no es precisamente de Argentina. ¿De dónde es, Antonio? Soy de República Dominicana, así que alguno nos estará escuchando desde allá. También le enviamos un saludo. Y vivo en Argentina desde hace 6 años. 6 años. ¿Y cómo llegó hasta acá? ¿Por qué vino así? Bueno, la Santísima Virgen María, que es la que dirige nuestros caminos en el nombre del Señor, pues nos hizo venir acá a formar familia. Ajá. Así que mi esposa es argentina y mi hijo de 5 años también. Es una mezcla, ¿no? De entre el Caribe y el Cono Sur. Bueno, el amor de Cristo trasciende fronteras. Totalmente. Este es un testimonio claro. Antonio, cuéntenos un poquito, así ya para entrar en materia de esta entrevista, ¿cómo surge este movimiento sacerdotal mariano? De suyo el mismo nombre habla de que María está muy presente y que de manera especial hay un protagonismo del sacerdote en cuanto a partícipe de este grupo. Sí. El movimiento sacerdotal mariano surge en Fátima el 8 de mayo de 1972, cuando el padre Stefano Gobi, sacerdote italiano, realiza una peregrinación. Y esa peregrinación tenía el objetivo de rezar por los sacerdotes, específicamente por algunos sacerdotes conocidos de él que estaban pensando en abandonar el ministerio sacerdotal y en juntarse en una asociación para contrarrestar al Papa y a la Iglesia. Él siente un llamado especial en Fátima a orar por los sacerdotes y surge de la inspiración de la Virgen en Fátima el movimiento sacerdotal mariano. Por eso el movimiento está muy unido a Fátima y muy unido al mensaje de Fátima.
Y a raíz de eso, o sea, entiendo que el fin es rezar por los sacerdotes, ¿o tiene algún otros fines u objetivos? Sí, el objetivo principal del movimiento sacerdotal mariano es vivir la consagración al corazón inmaculado de María, como la Virgen lo ha solicitado en Fátima, y consagrarnos a ella para ser mejores cristianos en todos los estados de vida. El sacerdote, el religioso, los laicos, las familias. Ese es el objetivo esencial, que la Santísima Virgen nos abre su corazón para que nos entreguemos a ella y ella nos conduzca para ser mejores cristianos y mejores discípulos de Jesús. ¿Y en un principio se pensó para sacerdotes exclusivamente? Sí, al principio era solo para sacerdotes, pero del compromiso de los sacerdotes de conducir a los fieles a la consagración al corazón inmaculado de María, entonces también se abre el movimiento al mundo de los laicos. Nosotros en realidad nos hacemos llamar el movimiento mariano, pero es lo mismo porque es un solo camino que la Virgen Santísima ha marcado en esta espiritualidad. Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta o sea, hay sacerdotes que se hayan unido a esta asociación? No sé, experiencias de gente que vio el efecto de la oración por los sacerdotes. Cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, son más de 5.000 sacerdotes Wow. que pertenecen al movimiento sacerdotal mariano y muchos fieles. Al ser un movimiento de una característica muy especial, que es un movimiento de espiritualidad, no hay un registro específico, pero sí más o menos serían unos 5.000 los sacerdotes que a través de los años han pertenecido al movimiento sacerdotal mariano. El padre Gobi viajó por todo el mundo formando los cenáculos, invitando a los sacerdotes, a los fieles a consagrarse al corazón inmaculado de María, hasta el momento de su muerte en el año 2011. Hace poco, o sea, murió relativamente el poco. padre Gobi el 29 de junio de 2011. Él había hecho más de 1.000 viajes en avión, o sea que le dio la vuelta al mundo prácticamente difundiendo este mensaje de la Santísima Virgen. Nos hablaba usted sobre cenáculos. Sí. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué organización tiene o qué hacen? Sí, el apostolado principal, podríamos decir así, del movimiento sacerdotal mariano son los cenáculos de oración. Los cenáculos de oración nos quieren hacer revivir la experiencia de Pentecostés. Por eso le llamamos cenáculo a esta oración, porque oramos con María para pedir una nueva efusión del Espíritu Santo para la Iglesia y para toda la humanidad. La estructura de los cenáculos es bastante sencilla. Hacemos el Santo Rosario. Después del Rosario, pues oramos por el Santo Padre. Luego compartimos una meditación de los mensajes que la Virgen dio al Padre Gobi bajo forma de locuciones interiores que están contenidos en el libro A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, y concluimos en cada cenáculo con la oración de la consagración al corazón inmaculado de María. A través de esa consagración ya estamos dentro del espíritu del movimiento sacerdotal mariano. O sea que como que el fin es ser todo de María, un poco así. Ser todo de María, estar como niños pequeñitos, abrirle los brazos a la Virgen, dejarle entrar en nuestro corazón, dejarle entrar en nuestras cosas y dejarnos conducir por ella. ¿Cuánto tiempo lleva usted, digamos, mezclado o dentro, siendo perteneciente a este movimiento? Para entonces yo saber la pregunta que le voy a hacer. Y desde los 15 años de edad, y tengo 37, así que soy todavía jovenzuelo. Más o menos en el año 97, un grupo de personas del movimiento fueron a mi parroquia, hicieron un cenáculo. Entonces, bueno, ahí la Virgen me dijo, me atrapó para trabajar en su movimiento. ¿Cómo compartiría usted su experiencia de dejarse
así como lo decía usted, posesionar de alguna manera, entiéndase el sentido que le quiero dar a la palabra, dejar que la Virgen nos guíe. Y esto nos viene muy bien porque no sé si todos saben, pero los que vivimos acá en Argentina sí sabemos, estamos justamente en un año jubilar mariano a nivel nacional, dado que se cumplen los 400 años de la Virgen del Valle, una de las primeras advocaciones, y los 500 años de la primera Santa Misa celebrada en suelo argentino. O sea que nos viene muy bien hablar sobre esta experiencia de ser atrapados, que fue la expresión que usted utilizó, por la Virgen. ¿Cómo deja uno ser atrapado? ¿Esto merma nuestra relación con Jesús o no? No, al contrario, la Santísima Virgen María lo que quiere es llevarnos a Jesús. Ella nos invita y nos repite siempre, hagan lo que Él les diga. Y una de las formas de vivir esta unidad con la Santísima Virgen es precisamente hacer lo que Jesús nos pide, hacer lo que Jesús nos pide en el Evangelio y hacer lo que Jesús nos pide a través de la Iglesia, vivir los mandamientos, celebrar los sacramentos, rezar, trabajar, evangelizar. Uno lo nota a través de que todas las acciones en las que uno se comprometen, pues la Santísima Virgen nos va conduciendo, todo sale más fácil, todo se va dando a pesar de las dificultades. San Vicente de Paúl, que también es mi padre espiritual, decía que cuando se acoge a la Santísima Virgen como patrona de una obra, todo sale bien. Entonces, en eso te das cuenta que esta consagración, esta forma en que la Virgen te llama, te atrapa, te hace uno con ella, entonces cuando asumes algo, pues todo sale bien porque ella se hace cargo de todo. Así es, y por eso qué importante el que en medio de nuestra oración también pidamos unos por otros, como es este caso del movimiento sacerdotal mariano. Como estamos hablando así, más bien de este aspecto importante del sacerdocio, ahora le quisiera hacer esta pregunta. Usted bien lo sabe porque usted vive acá y bueno, estamos todos inmersos en este mundo de las comunicaciones. Muchas personas se asombran o escandalizan por la situación actual que se cuenta de los sacerdotes, y subrayo se cuenta porque generalmente se cuenta lo negativo y no las muchas cosas buenas que pueden hacer otros sacerdotes en muchas partes del mundo donde también están dando su vida por la grey del Señor. Pero uno a veces se pone a pensar, ¿podríamos decir que es equivalente esta crisis que se ve del sacerdocio con la falta de oración del pueblo de Dios por los sacerdotes? Sí. El pueblo de Dios ciertamente en algún momento pues se ha olvidado de acompañar a sus sacerdotes, sobre todo con la oración. Y bueno, eso ha provocado que muchos pues hayan tenido crisis de fe, crisis existenciales que los han llevado pues a estos escándalos y a todas las formas de pecado en la vida del sacerdote que ya sabemos, ¿no?, que vivimos en este tiempo. Pero precisamente la Santísima Virgen María ama profundamente a los sacerdotes. Ella les llama sus hijos predilectos. Y por eso ella hizo surgir este movimiento para precisamente ella misma formar, así como nosotros nos imaginamos que ella y San José formaron a Jesús en su vida oculta, que lo hicieron crecer, le inculcaron los valores esenciales para vivir en la sociedad de su época, pues asimismo la Santísima Virgen quiere formar a los sacerdotes para hacerlos semejantes a su Hijo Jesús, para que sean, como ha dicho San Juan María Vianney, ¿no?, que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Entonces es el deseo de la Virgen de que ese amor del corazón de Jesús dé frutos de bondad, frutos de santidad en la Iglesia, y por eso ella quiere que todos los sacerdotes se consagren a su corazón inmaculado, para ella entonces ayudarlos a asemejarse a su Hijo Jesús para la gloria de Dios y para bien de la Iglesia. Uh-huh. Y este asemejarse a su Hijo Jesús, que la Virgen, ¿quién como ella, verdad? Podríamos decir, ¿quién como ella pudo conocer más perfectamente a Jesús, más de cerca? Y ya sabía esa gran misión de Redentor, de Mesías, que tenía a su Hijo.
cómo ella fue ayudando ese proceso, ese trayecto, esa vida humana de Cristo para que todo eso desembocara ahí. Así, queridos amigos, hermoso el tema que estamos viendo hoy, pero vamos a hacer esta pequeña pausa y continuamos en Solo el Amor Crea. Un minuto. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando con el señor Antonio Medrano, quien es coordinador laico del Movimiento Sacerdotal Mariano en Buenos Aires. En la primera parte del programa nos estaba contando un poquito de cómo surge este movimiento, surgido en Fátima el 8 de mayo del año 1972, por el padre Gabriel Stefano Gobbi, quien hizo una peregrinación encomendando de manera especial un grupo de sacerdotes que era de su conocimiento, que estaban a punto de dejar el ministerio. Quiso ofrecer esa peregrinación, esa oración, seguramente sacrificios, para que el Señor tuviera misericordia de ese pequeño grupo elegido por Dios precisamente para hacer tanto bien a las almas. También nos hablaba cómo la Virgen Santísima desea que todos vivamos la consagración a su Inmaculado Corazón, y que a los sacerdotes los llama sus hijos predilectos de su corazón. Qué pena, ¿no? Que a veces uno puede encontrarse el caso de sacerdotes que no se saben hijos predilectos de la Virgen Santísima, o viven a lo mejor su ministerio de una manera pues tal vez muy deficiente, o más que deficiente, muy débil, ¿no? Sin ese enamorarse por esa vocación regalada por parte de Dios para el bien de la sociedad. Pero, y este pero lo subrayo, no es solamente responsabilidad de ellos. Nosotros, los laicos, los que estamos, digamos, la gente de a pie, los que estamos fuera del ministerio sacerdotal ministerial, valga la redundancia, porque todos somos sacerdotes por el bautismo, tenemos la gran responsabilidad de orar por nuestros pastores y, como muy bien decía Antonio antes de la pausa, acompañarlos con la oración, no tanto con la lengua, que lamentablemente lo acompañamos de mala manera y nos encargamos de criticar, de decir todo lo que no nos parece, en vez de orar y pedir y acompañarlos en sus necesidades. También es cierto que a veces los sacerdotes se tienen que ocupar de cosas porque los laicos no estamos presentes. Es también la experiencia. Aunque él no quería que lo dijera, pero sí me gustaría decir, él trabaja en la iglesia de la Milagrosa acá en Buenos Aires, pero lo digo porque usted también, ¿verdad, Antonio?, ha visto esto de primera mano. ¿Cuál es como la imagen que usted ha tenido de la situación de los sacerdotes ahora? O sea, usted como laico, un hombre casado, con familia, ¿cómo lo ve? Y lo primero que veo es que los sacerdotes están sobrecargados de trabajo. Hay mucho trabajo, mucha demanda a nivel social. También se requiere mucho la presencia de los sacerdotes, y precisamente ese querer del sacerdote, pues hacerse presente en todas las necesidades de la gente, hace que a veces se descuiden un poco de lo esencial de su ministerio, principalmente de estar a los pies del Señor, de orar, de cumplir con lo que tiene que hacer un sacerdote, celebrar la misa, rezar la liturgia de las horas para santificar el tiempo. Entonces muchas veces los laicos queremos que el sacerdote esté, pero no lo ayudamos tampoco en muchas cosas en las parroquias, y hay muchas cosas que los laicos podemos hacer para ayudar al sacerdote, pero no solamente para ayudarlos, sino porque somos cristianos, porque somos bautizados y porque somos miembros de la iglesia, y también a nosotros nos corresponde trabajar en la iglesia y no dejar a los sacerdotes solos. Entonces es muy importante la oración por el sacerdote.
acompañarlo y hacerle saber que estamos rezando por él y que cuando él tenga una dificultad, una necesidad humana o también espiritual, pueda acudir a nosotros para pedir oración. Y después también el acompañamiento humano. Muchos sacerdotes están sumidos en una gran soledad, viven solos, sobre todo los sacerdotes del clero diocesano, que en su mayoría viven solos, pues a veces hace falta que nosotros los fieles seamos una familia para ellos. Quizás muchos tienen a su familia lejos o no tienen a sus familiares, a sus padres ya han fallecido. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en la familia del sacerdote para amarlo, para ayudarlo a vivir mejor su sacerdocio como Cristo quiere y como la Iglesia les pide a ellos también. Usted habló una palabra muy importante y dijo familia. Dentro de la familia, que también es otro de los puntos tan atacados en estos días que estamos viviendo, este aspecto de trabajar para que la familia sea un ambiente propicio donde surjan vocaciones sacerdotales. Usted que es padre de familia, ¿qué le diría a las familias, a los padres, las madres que seguramente están escuchando este programa? Porque a veces eso como que se ve mal, ¿no? Como sí, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea sí, un médico, un súper científico, pero sacerdote no. Sí. Sí, lo primero que le diría a las familias es que no tengan miedo y que recen para que en la vida de sus hijos se cumpla la voluntad de Dios. Y si esa voluntad de Dios es que sean sacerdotes o que alguna, si es en el caso de las niñas, que sea religiosa, pues que no tengan miedo de entregar a sus hijos a Dios, de entregar a sus hijos para que sean sacerdotes, de orar. Es muy importante la oración en la familia. Y segundo, es muy importante también el testimonio, pues participar de la Santa Misa, por lo menos los domingos y las veces que se pueda, participar de alguna actividad en la parroquia, tener algún apostolado y hacer partícipe a nuestros hijos de nuestros apostolados, de nuestras actividades eclesiales. Y sobre todo, lo repito, no tengan miedo de hablarle. Mi hijo, por ejemplo, tiene 5 años y cuando lo llevo a la parroquia donde yo trabajo y donde vivo mi fe, pues le digo, él es muy amigo de los sacerdotes, entonces le digo, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y me dice, no, pero bueno, el Señor sabe si cuando crezca dirá que sí. Nosotros los padres cristianos tenemos que entender que nuestros hijos son de Dios y que ellos van a hacer lo que el Señor quiera y tienen que vivir conforme a la vocación, a lo que Dios les ha llamado. Y si esa vocación es ser sacerdote, pues eso es lo que les va a dar a ellos la felicidad. Así que no tengan miedo los padres de familia de rezar, de orar, para que sus hijos sigan el llamado de Dios a través de la vida sacerdotal y la vida religiosa. Y tampoco tengan miedo de involucrarlos en las actividades de la iglesia, porque también eso les ayuda a descubrir su propia vocación. Así es, y que no solo va a ser feliz este chico o esta chica que sea elegido por Dios, sino que es toda la familia la elegida por Dios para tener un servidor de manera exclusiva por parte del Señor, ¿no? Y hablando de esta exclusividad, antes de nosotros empezar el programa, hablábamos así fuera del aire sobre el tema tan controvertido también que ahora está del celibato sacerdotal, ¿no? Y aquí hablando con Antonio me decía algo que me gustaría que lo compartiera ahora porque me parece muy instructivo. Ahora hay mucha demanda en cuanto a los medios de comunicación de plasmar la necesidad humana que tiene el sacerdote por ser hombre y por ser humano de una familia y de casarse, como que es continuamente el vendernos la idea de que eso tiene que ser así, incluso dentro de los ambientes de la iglesia. Ahí ya lo sabemos, hay grupos dentro de la iglesia que promueven esta ideología. Entonces me gustó mucho el pensamiento porque no lo está diciendo un sacerdote, lo que va a decir Antonio, es un hombre casado que vive lo que vivimos los que estamos afuera, ¿no? Pero me gustaría que usted esa reflexión la hiciera. Sí, la reflexión con respecto a las facilidades, ¿no?, que da el celibato en la vida de los sacerdotes. Primero,
nos ayuda a ver al sacerdote como Cristo. Y también la reflexión que hacíamos con la hermana antes de iniciar el programa es que uno como cristiano, como casado, como padre de familia, pues tiene que pensar en la familia. Yo, por ejemplo, ahora mismo vengo de una reunión del colegio de mi hijo, después fui a llevar a mi esposa a su trabajo, en fin, tenemos tantas ocupaciones que el sacerdote, al estar libre de todo ese tipo de preocupaciones, entonces puede entregarse más a la obra de la santificación de la iglesia, acompañar a la iglesia actualizando el sacrificio de Cristo, que es la Santa Misa, los sacramentos, a la reconciliación del pueblo de Dios a través de la Santa Confesión. Ciertamente el celibato sacerdotal es una ventaja. No quiere decir que el matrimonio y el sacerdocio están opuestos, eso es otro tema, pero ciertamente me parece que es la voluntad de Dios que nuestros sacerdotes, sobre todo dentro de lo que es nuestro rito católico latino, puedan tener esta libertad. Me decía un sacerdote, nosotros no nos casamos con una mujer porque nuestra esposa es la iglesia y nosotros tenemos que embellecer la iglesia, santificar la iglesia. Lo que tú haces por tu esposa y por tu hijo lo hacemos nosotros por la iglesia. Entonces yo creo que no hay que sacar una pancarta diciendo que se ha abolido el celibato. Tenemos que orar, tenemos que ponernos a la escucha del Espíritu Santo junto con el Papa, con los obispos, acompañar a los sacerdotes, rezar por ellos y ayudarles a ser felices en este camino de identificación con Cristo, que es el sacerdocio a la cual el Señor los ha llamado. Así es, y justo este movimiento sacerdotal mariano, por lo que me comentaba también antes del programa, ha ayudado. Usted ha visto casos de sacerdotes, en concreto estamos hablando de ellos, que han sido verdaderamente ayudados por la oración de este movimiento, o que al inmiscuirse o estar asociados a este movimiento han visto un progreso en su vocación? Sí, ciertamente con frecuencia pues nos llegan mensajes de sacerdotes interesados en el espíritu del movimiento sacerdotal mariano, en que vayamos a su parroquia a hacer un cenáculo, y después cuando tienen la oportunidad te cuentan, a mí me ayudó en mi vocación el libro del Padre Gobi, me ayudó la oración del cenáculo, o mi vocación surgió porque yo iba a un cenáculo familiar, a la casa de alguna señora que tenía un cenáculo, entonces ahí surgió mi vocación sacerdotal. Ciertamente el movimiento sacerdotal mariano existe para eso, para ayudar al sacerdote a vivir mejor su sacerdocio y para ayudarnos a nosotros los que no somos sacerdotes a apreciar al sacerdote, a quererlo, y también a vivir mejor nuestra vida cristiana, todo desde la Santísima Virgen María, conducidos por ella, tomados de la mano de ella. Son específicamente, son 3 los sacerdotes que en lo que va del año a mí me han contactado y me han dicho, pude salir de una crisis en mi vocación gracias al espíritu del movimiento sacerdotal mariano. Así que si algún sacerdote nos está escuchando, nosotros queremos ofrecerle este espíritu, esta herramienta, para que viva su sacerdocio desde el corazón inmaculado de María. La Santísima Virgen quiere amar a través de los sacerdotes, quiere ella dar el corazón de ella y ponerlo en el corazón del sacerdote, para que no solamente sea padre, sino que sea un padre con el corazón de la madre, con el amor de la madre, que en definitiva es el amor de Dios, que conduce a los hijos a vivir la fe con amor y con la entrega que Jesús nos pide. Y eso tan bonito que usted acaba de decir, me acuerda, y justo tenía este texto de San Juan Pablo II, del cual vamos a estar hablando después de esta pausa que viene. Nuestro patrón. Que hay mucho que hablar de él también con relación al movimiento. Juan Pablo II, este gran santo, esta gran lumbrera, escribía hace unos años:
Por otra parte, sabemos que la Virgen vivió plenamente el misterio de Cristo, que fue descubriendo cada vez más profundamente, gracias a su reflexión personal sobre los acontecimientos del nacimiento y de la niñez de su Hijo. Se esforzaba por penetrar con su inteligencia y su corazón, del que hemos estado hablando, el plan divino para colaborar con él de modo consciente y eficaz. ¿Quién mejor que ella podría iluminar hoy a los ministros de su Hijo, llevándolos a penetrar las riquezas inefables de su misterio para actuar en conformidad con su misión sacerdotal? Justamente lo que se pretende a través de este movimiento sacerdotal mariano, del cual vamos a continuar hablando después de esta pausa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, oh buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. No temas que soy yo. Sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del no te tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Acepto mi refugio, quiero esconderme en tu corazón y del ideal no te tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.
continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando sobre el movimiento sacerdotal mariano con Antonio Medrano, quien es coordinador laico del mismo movimiento en Buenos Aires. Antes de continuar y de dar los números de teléfono, quisiera ponerle esta hermosa frase también de San Juan Pablo II explicando quién es o qué significa ser sacerdote. Según San Pablo, significa ante todo ser administrador de los misterios de Dios, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Por eso es tan importante que todos recemos por los sacerdotes. Les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos, el número gratuito es el 1866-398-6377. Para otros lugares, el número es el 1205-271-2976. Y también a través del número de WhatsApp pueden enviarnos sus mensajes de audio de texto marcando el número 54 911 2167 2786 54 911 2167 2786. Ya nos cuentan que tenemos una llamada desde Miami. Es Selmira, que también parece ser miembro del movimiento sacerdotal. Bienvenida, Selmira, a nuestro programa y adelante con tu intervención. Bueno, sí, nosotros tuvimos por más de 20 años en la capilla de la parroquia de San Quieran el cenáculo todos los lunes, el cenáculo del padre Gobi, del movimiento sacerdotal mariano, y bueno, mi santo patrón es San Juan María Vianney. Oramos por los sacerdotes, oramos con mucho amor por ellos porque los necesitamos, son indispensables en nuestra vida. Sin ellos no podemos tener la Eucaristía y ese sacramento también tan poderoso de la confesión que quita la lepra de las almas, y solo lo pueden administrar los sacerdotes, los hijos predilectos de la Santísima Virgen. Nosotros tenemos por más de 20 años, actualmente en nuestra parroquia el padre Jesús Ferrá es un joven sacerdote que también está animando mucho a la parroquia, y nuestros parroquianos pues están muy felices de tenerlo. No hemos reanudado, como le digo, todos los lunes, teníamos todos los lunes el cenáculo del movimiento sacerdotal mariano. El padre Gobi nos visitó en varias oportunidades. Aquí también conocimos a Carmen Rosa Álvarez, que actualmente está responsable del movimiento en República Dominicana. Sin ellos no podemos tener los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y el sacramento de la confesión que quita la lepra del alma. Solo ellos pueden administrar estos poderosos sacramentos. Pues Elmira, qué gusto aquí, una espléndida sonrisa. Muy bien, Selmira, un gusto haberla escuchado y bueno, adelante, traten de reanudar ese cenáculo de los lunes, y si no pueden todos los lunes, por lo menos una vez por mes, el primer sábado o el día que mejor lo puedan hacer, y sobre todo traten de hacer cenáculos familiares también para que se siembre la semilla de la santidad en la familia. Así que un saludo para usted y todos los hermanos del movimiento en Miami y en los Estados Unidos que nos escuchan. Muy bien, gracias Elmira por tu llamada. Ahora nos está llamando Aura de Miami, también con un comentario. Hola Aura, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Muchas gracias, yo estoy más que contenta por varias razones. El programa siempre lo escucho y realmente es un programa que nos enseña a nosotros los cristianos católicos a seguir la fe como Cristo quiere, ¿verdad? Con las leyes que Él no vino a sentar la ley, ¿verdad? Él vino a eso, y entonces pues, pero por otro lado yo soy dominicana, vivo aquí en Miami, y yo por gracia de Dios siempre fui muy obediente, siempre a los sacerdotes le ponía ese lugar especial, porque en mi ignorancia también, porque era muy pequeñita, me acuerdo, muy joven, yo lo admiraba y era algo especial. Entonces eso ha seguido creciendo en mí porque a través que he leído la Biblia y sé que ellos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y entonces tenemos que respetarlo, darle ese lugar porque ellos
se entregan totalmente. Así como Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz, ellos también se sacrifican, dejan todo, ¿verdad? Todo lo dejan para ir a lugares lejanos e evangelizar. Pero yo tengo una historia muy especial para mí personal. Yo, como buena cristiana, muy joven le digo, porque mi mamá no era católica, ella era cristiana separada, pero bueno, así ligada, ¿no? Yo creo que el joven Antonio puede entender eso, que en los tiempos de los 80, sí, la gente venía, los cristianos de aquí americanos iban y evangelizaban, ¿no? Lo que nos toca hacer a nosotros, los cristianos católicos. Entonces, nunca mi mamá me enseñó a amar a los santos ni a la Virgen. Y entonces yo como que la fui dejando detrás. Pero siguiendo mi camino, aquí vivo en Miami, soy muy activa en la iglesia, tengo varios movimientos, varias cosas que hago en la iglesia y siempre estoy ayudando, pero siempre dejaba a la Virgen hasta que hace más o menos 15 años una amiga en mi iglesia me invita a ir a una fiesta de Mariana en el sentido de celebrar el Día de la Virgen de la Merced, que es nuestra Virgen, ¿verdad? Sí. Dominicana. Entonces, ahí poco a poco fui entendiendo quién era la madre. Fui entendiendo, y en un momento que estaba pasando una crisis matrimonial muy fea, fui a un rosario y ahí me enamoré, pero seguí también lenta. Después hicimos un grupo en mi casa, acá, solo social, y cuando ya el grupo se estaba desintegrando, yo dije, vamos a hacer el rosario. La que no sabía hacer el rosario, la que estaba sufriendo, la que siempre sabía que la Madre de Dios era María, pero no le daba ese lugar. Ahora no, ahora ella es mi madre para siempre. Ella ha venido aquí en diferentes posiciones. La trajeron del Perú, la Virgen de la Candelaria. Ahora vamos de casa en casa a hacer el rosario. En otra palabra, lo que quiero decir que María me buscó, me encontró. Y hoy día, con todas las circunstancias que están muy precarias todavía, quizás en mi casa, ella me sigue ayudando y todos los días yo veo ese milagro que ella ha hecho por mí y mi familia. Sí, muy bien, Laura. Pues lo más importante es amar a la Santísima Virgen María. El Evangelio no nos dice mucho de ella, pero lo que nos dice es suficiente. Y como tú misma has dicho, a veces, en muchos casos, a Cristo vamos por María, pero hay muchos casos también donde a María vamos por Jesús, porque ellos son unidos, el corazón de Jesús está unido al corazón de María y solo la Santísima Virgen María conoce las profundidades del corazón de Jesús. En México hay una frase muy bonita que se dice que si queremos ser cristianos, debemos ser marianos, porque es ella la que nos revela las profundidades de toda la persona de Jesucristo. Así que te animo, Aura, a que como buena dominicana, ¿no? Y nosotros somos todos amantes de la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes, pues que sigas adelante y que te contactes con los hermanos del Movimiento Sacerdotal Mariano y formes un cenáculo en tu casa para que puedas seguir profundizando en el espíritu de la Santísima Virgen y con ella y de la mano de ella pues ser mejor cristiana. Un saludo desde acá, Aura. Gracias, Aura, por tu llamada. Como ves, es que la Virgen ella solita se va haciendo su propaganda, ¿verdad? Hay una palabra hermosa que dijo nuestra oyente anterior que nos llamó Selmira, y es que los sacerdotes son indispensables. Es algo que me parece que a veces no pensamos los cristianos y a veces también somos un poco ligeros, ¿no? En comentarios o en gestos o en el modo en que los tratamos. Sin sacerdocio no hay Eucaristía, que es el corazón de la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que es algo indispensable, y lo que es indispensable se cuida, se valora, se protege, se custodia. Así como decimos, sin agua no hay vida, sin sacerdocio tampoco hay vida del Espíritu, porque es Cristo el que nos la da. Entonces quería rescatar esa palabra. Antonio, Juan Pablo II usted dijo que era su patrono. ¿Qué relación tiene Juan Pablo II con este movimiento sacerdotal mariano? Sí, el Papa San Juan Pablo II fue declarado patrón por el Padre Gobi del movimiento sacerdotal mariano, porque él comprendió con una claridad muy grande primero lo que la Santísima Virgen quería con este movimiento, con este espíritu en la Iglesia. Y segundo, Juan Pablo II demostró
cómo debe vivir un consagrado a la Santísima Virgen María. Ese lema de vida que él asumió, el totus tus ego sum, soy todo tuyo, que viene de la espiritualidad de San Luis María de Montfort, pues nos revela que un cristiano que pone su vida en las manos de la Santísima Virgen María es capaz de llegar a lugares impensables, ¿no? Como lo hizo él incluso en los últimos momentos de su vida, que vimos sus últimos viajes, sus esfuerzos por ir a los lugares donde tenía que ir, convivir su ministerio petrino hasta el final, todo de la mano de la Santísima Virgen. Por eso San Juan Pablo II es el patrón del movimiento sacerdotal mariano. En el año 78, antes de ser elegido, él como arzobispo, cardenal y arzobispo de Cracovia, él se había unido al movimiento, y cada año en Roma, mientras él fue papa, pues el padre Gobi iba cada año en diciembre a celebrar su aniversario sacerdotal junto al papa, invitado por él. Así que desde los inicios hubo una unidad muy grande con el Papa Juan Pablo II, además de que es el Papa de Fátima. Claro. Y nosotros estamos unidos estrechamente a Fátima, al mensaje de Fátima. Así que por eso le invocamos al Papa Juan Pablo II como nuestro patrón, como nuestro protector delante de Dios y de la Santísima Virgen, y como nuestro intercesor también, para que el espíritu del movimiento pues siga adelante. Fíjense que el Señor es tan delicado con nosotros, que nos da los ejemplos humanos y nos pone a los santos para que a veces la grandeza de Dios es tan inalcanzable, pero bueno, vemos los ejemplos de los santos que pudieron llegar a la meta, pudieron alcanzar la santidad, vivieron la perfección cristiana, y por eso nosotros nos queremos mirar en Juan Pablo II por su ejemplo de servicio a la Iglesia, de amor a la Iglesia, de hijo de María. Yo creo que no hay un hijo de María como Juan Pablo II, así que todo el que quiera ser un buen hijo de María tiene que mirar al Papa Juan Pablo II, y por eso nosotros, gracias a Dios que el Padre Gobi nos lo puso como patrón, como protector, para que pudiéramos mirarnos en él y ser mejores hijos de María. Así es, y cuando uno ve también, qué lindo, porque todo está relacionado, ¿no? Esa unión que tenía Juan Pablo II a la Santísima Virgen, a Fátima en su corazón inmaculado, fue, como muy bien dijo Antonia, es el Papa de Fátima, que vivió plenamente en su propia carne con el atentado de 1981, el mensaje de Fátima, cómo también luchó contra todo esto, el comunismo, la masonería, todo lo que está en contra de frente a la verdad, a la doctrina santa de la Iglesia, esos documentos magisteriales que escribió, que todavía son, y tal vez ahora más que nunca son, esa luz que ilumina el camino recto de la verdad. O sea, sí. Juan Pablo II ha sido un regalo para la Iglesia. Ciertamente, también uno de los elementos que podemos señalar de unidad del Papa Juan Pablo II con el movimiento es que muchos de sus escritos tienen también unas reminiscencias de los mensajes que la Virgen le dio al Padre Gobi. No podemos decir que el Papa a lo mejor haya leído el libro y haya después plasmado en sus cartas, pero ciertamente hay una unidad entre muchos escritos del Papa Juan Pablo II y los mensajes que la Virgen bajo forma de locuciones interiores le dio al Padre Gobi, sobre todo en la carta de Eclesia de Eucaristía, en la carta sobre el Rosario de la Virgen María, ¿no?, que viene a ser como el testamento espiritual del Papa al proclamar el año del Rosario en el año 2010, que para nosotros ese año fue el año del cenáculo, porque ya lo que el Papa le pedía a toda la Iglesia en la carta apostólica sobre el Rosario, ya lo hacíamos en el cenáculo. Entonces fue como el sello de confirmación. Exactamente, fue el sello de confirmación de que esta obra viene precisamente de la Virgen, y de que la Santísima Virgen de alguna forma también dejó ver al corazón del Papa lo que ella pretendía con el movimiento sacerdotal mariano. Así que el Papa Juan Pablo II es muy querido por nosotros, muy amado por nosotros. Yo particularmente, como
Tuve mis experiencias con el Papa Juan Pablo II en el año 92 cuando visitó la República Dominicana, y ciertamente puedo decir que él en su vida vivió en santidad. Era un hombre sumergido en Dios, sumergido en la Santísima Virgen, y me gusta mucho la frase que él decía, que le gustaría ser recordado como el Papa de la familia. Así que yo lo invoco por mi familia y también lo invoco por todas las familias, porque él luchó mucho y dejó un magisterio muy bonito sobre la familia, muy claro, muy profundo, que invitamos también a todos los hermanos, a todos los que nos escuchan, a que leamos las cartas apostólicas del Papa Juan Pablo II sobre la familia, sobre la teología del cuerpo, y muchas otras que podríamos mencionar, porque el magisterio de Juan Pablo II es tan amplio, tan grande. Así que Dios nos haga como Juan Pablo II. Ay, amén. Qué hermoso deseo, ¿no? Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría preguntarles sobre si ustedes tienen algún contacto por redes, por si alguna persona también quiere contactarlos o saber más sobre el movimiento sacerdotal, o se quiere unir al movimiento sacerdotal mariano en el país donde esté. Sí, a nivel, en todos los países se pueden conseguir a través de la web, del internet, las páginas de las diferentes de cada nación. Nosotros acá en Argentina tenemos una página de Facebook que se llama Movimiento Sacerdotal Mariano Argentina Oficial. Como nosotros estamos todos unidos, pues no importa del país que nos escriban, ya le contactamos con el responsable de cada país. Y aprovecho también, sobre todo para los hermanos de acá del área de Buenos Aires, para invitarles al gran retiro que estamos organizando para el sábado 28 de marzo, de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde. Será en el Instituto Antonio Próbolo de la avenida Juan Bautista Alberdi, 1679, en la ciudad de Buenos Aires. Les invitamos a pasar un día para la Virgen y a conocer más el espíritu del movimiento sacerdotal mariano. Y si alguno pues quiere hacer un cenáculo, quiere conocer el espíritu del movimiento, pues nos puede escribir, enviar un mensaje a través de la página de Facebook, repito, Movimiento Sacerdotal Mariano Argentina Oficial, y no importa del país que sea, pues le podemos derivar a cualquier nación para que puedan seguir este espíritu. Fantástico. Y lo más importante, lo que quisiéramos como recalcar en medio de todas las cosas que hemos podido decir en este programa, la importancia, la necesidad, y me atrevo a decir en el tiempo que estamos viviendo, la urgencia de nuestra oración por los sacerdotes. Es muy fácil decir desde afuera, no hicieron tal, es cual, pero sinceramente la oración es lo único que puede cambiar esta situación, y nuestra actitud de compromiso hacia los sacerdotes. Antonio, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, por su tiempo, que también es escaso. Gracias a ustedes también. Y bueno, y deseamos ciertamente que ese movimiento sacerdotal siga haciendo el bien que está haciendo a la Iglesia, y sobre todo a las almas de los hijos predilectos del Corazón Inmaculado de María, que es la Virgen. Sí, quiero concluir con una oración, con una jaculatoria a la Santísima Virgen. Inmaculado Corazón de María, confianza, salud y victoria mía. Inmaculado Corazón de María, confianza, salud y victoria mía. Muchas gracias. Gracias a usted, Antonio, y a todos ustedes, queridos amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía con nuestro programa, y los espero el próximo martes en este mismo horario en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.